¿sí? En este caso, fíjense, el ejercicio 1, voy a ir anotando los valores sobre la hoja, dice, calcular el volumen encerrado entre la superficie Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esto es un paraboloide, ¿bien? Nada más que es un paraboloide elíptico, porque x está multiplicado por una constante distinta de la de y cuadrado. El plano z igual a 4, ¿bien? Y la superficie cilíndrica 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esa superficie cilíndrica, fíjense que también no es circular, sino que es elíptica, ¿sí? De la misma forma que el paraboloide, ¿sí? Y el problema les dice, utilizando los siguientes órdenes de integración, así que planteen primero diferencial z, luego diferencial r y diferencial θ, y en la parte B, que integren primero a través de diferencial r, diferencial z y diferencial θ. ¿Sí? Ya les está dando de alguna manera el sistema de coordenadas a utilizar. ¿Está bien? Es decir, hay que resolverlo en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Veamos primero cuál es la región que queda definida. ¿Bien? Tenemos X y Z. Fíjense que este cilindro, válido para todo Z, es elíptico, es decir, si yo hago X0, lo vamos a anotar acá abajo. Para el cilindro, si X es igual a 0 y corta en más menos 1. ¿Bien? Pero si Y es igual a 0, reemplazo 0 acá y despejo, este 4 pasa dividiendo, le tomo raíz, me queda un medio, así que corta en más, menos, un medio. ¿Sí? Entonces, voy a tratar, aunque sea esquemáticamente, tiene semidiámetros mayores en Y, ¿sí? Que sería 1 y menos 1 acá, y en X solo un medio. ¿Sí? O sea que este cilindro, bueno, se me pasó un poco. Está bien, es válido para todo Z, porque no entra Z en la ecuación. Entonces, como no entra Z en la ecuación, es válido para todo valor de Z. Bien, después vemos acá arriba en qué corta antes de trazar. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos este paraboloide, ¿sí? Este paraboloide tiene las ramas hacia arriba, ¿bien? Porque tanto x cuadrado como y cuadrado son positivos. Si yo acá hago y igual a 0, me queda una parábola en x. Si hago x0, me queda una parábola en y. ¿Sí? Y fíjense que tiene, además, la misma forma que el cilindro. Si yo quisiese ver la intersección de estas dos cosas, yo puedo reemplazar esto acá, ¿sí? Es decir, tomando juntos z igual a 4x cuadrado más y cuadrado, intersectándolo con 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si reemplazo todo esto es 1, así que me queda que z es igual a 1. O sea, en z1, vamos a marcarlo por acá, no me quedó muy bien. Debería ser paralelo a x. Corregirlo ahí. En Z1 se corta este cilindro con el paraboloide. Quiere decir que el paraboloide hace más o menos así. Lo voy a continuar de aquí para allá. Así. Y acá tengo el cilindro elíptico. ¿No? Pero bueno, esto acá lo que hace es, este pedacito del paraboloide está dentro del cilindro. ¿Sí? Lo que no me está cerrando todavía es que tengo por arriba, pero me está faltando este plano Z4. Yo lo voy a hacer un poco más abajo porque me quedó medio chico el dibujo. Vamos a suponer que Z4 está por acá.
¿sí? O sea que acá le está haciendo de tapa un plano. ¿Bien? Entonces veamos qué me quedó como región. Me quedó el paraboloide que está limitando por abajo esta región, lo voy a ir pintando con otro color. A ver, puedo resaltar directamente. El paraboloide elíptico que me está limitando por abajo esta región, ¿sí? El cilindro que me está limitando lateralmente, ¿sí? Y por arriba el plano. Bien, esta es la región que nos interesa. ¿Está? Entonces veamos ahí cómo planteamos la integral para calcular el volumen en este orden y en este otro. ¿Sí? Una de las primeras cosas que podríamos ver es que todo esto dijimos que es elíptico, así si yo uso coordenadas cilíndricas, como las definimos inicialmente, fíjense que el radio va cambiando con el ángulo acá. Si tengo un radio mínimo acá, de 1 medio, pasa a valer radio 1. Cuando llego a pi sobre 2, después se vuelve a achicar. Entonces, acá lo que me convendría hacer que es elegir un cambio de coordenadas que me cancele este 4. ¿Sí? Es decir, para cancelar ese 4, a x lo debería multiplicar por 1 medio. ¿Sí? De manera tal que reemplazando esto acá, el x al cuadrado me queda 1/4, con ese 4 se va. ¿Sí? Y lo podría dejar como está, r seno de θ, y z igual a z. ¿Sí? Es decir, ¿por qué elegí esto? Porque si yo reemplazo, lo vamos a hacer por acá abajo, 4x² más y cuadrado va a ser igual a 4 por x, que es al cuadrado, 1/4 r² coseno cuadrado de θ, más y cuadrado, que es r² seno cuadrado de θ. ¿Sí? Se cancela esto con esto, puedo sacar factor común r², me queda coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, esto de acá es 1, y esto es igual a 1, entonces me queda el radio constante, ¿sí? igual que antes. ¿Bien? Sí tengo que tener en cuenta que este cambio de escala en x hace que cambie un poco el jacobiano, ¿sí? Va a aparecer este 1 medio multiplicado al jacobiano original, que era directamente r. ¿Sí? Está entonces, fíjense, en el primer caso para A, acá, para A, ¿qué tendría? Para calcular, dijimos, el volumen me pedía de la región. La función integral, si es volumen, es 1, ¿bien? Lo multiplico por el jacobiano, 1 medio de r, y veamos entre qué va z. Z dijimos que va, fíjense, si yo tiro acá líneas paralelas al eje z, ¿sí? El límite inferior para z siempre es el paraboloide, ¿sí? Siempre es esta ecuación que está acá. ¿Bien? Y el límite superior siempre es 4. ¿Está? Entonces, para z iría desde el paraboloide, que no tenemos todavía la ecuación, ahí la encontramos, hasta... A ver, voy a cambiar la lapicera, hasta 4. ¿Cómo encuentro la ecuación del paraboloide? Tengo que evaluar la ecuación del paraboloide en este cambio de coordenadas. ¿Sí? Si yo evalúo esto acá, me va a quedar muy parecido a esto. ¿Sí? Se va a cancelar el 4 con este 1 medio y me va a quedar z, lo vamos a escribir por acá, z igual a 4x² más y². Si yo reemplazo esto, se cancela el 4 y me queda igual a r². ¿Sí? Muy parecido a lo que tenemos acá, este r². ¿Está? Entonces, z va entre r² y 4. ¿Sí? Una vez que yo integro respecto de z, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ver la proyección de esta región, mirándola desde acá arriba, la proyección
sobre XY. La proyección es esta. ¿Sí? Bueno. Es esta elipse, esta que está acá. Pero esta que está acá, ya demostramos que con este cambio de coordenadas tiene límite constante, que es R1, o sea que el radio va entre 0 y 1, ¿sí? Y bueno, y θ, como está definido, 4 cuadrantes, entre 0 y 2π. Y se acabó la integral. Bueno, quedaría resolver esto, pero no presenta en principio mayor dificultad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Hasta ahora planteamos la parte A solamente, ¿sí? En este orden de integración. Empezamos por esa porque es la más fácil. Si les parece, planteamos ahora la parte B. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bien. Para la parte B, puedo escribir en este orden de integración el volumen de esta región como una sola integral o lo tengo que partir. ¿Sí? Fíjense, tengo un solo límite superior para el radio. O sea, el radio mínimo siempre es 0, ¿sí? Pero recuerden que el radio yo lo mido en coordenadas cilíndricas de manera horizontal. Entonces por acá no hay problema, digamos, el radio mínimo es 0, el radio máximo me lo da el cilindro. ¿Bien? Este cilindro que está acá. Pero ¿qué pasa con los z que están por debajo de 1? Por ejemplo, por acá. En los z que están por debajo de 1 de este valor, ¿sí? Esto acá era 1, el radio mínimo es 0, pero el radio máximo lo da el paraboloide. ¿Está bien? Entonces, a la hora de integrar respecto del radio, ¿sí? Voy a tener que partir la región de integración. ¿Bien? Es decir, voy a tener que dividir, acá, voy a tener que dividir esto en dos partes. La parte de abajo que tiene el paraboloide, ¿sí? Y la parte de arriba que tiene el cilindro. ¿Bien? Entonces, el cálculo del volumen de la región R va a ser una integral sobre R1 de, ¿se acuerdan el jacobiano? Lo tengo acá abajo, era 1/2 de R. 1/2 de R, de Z, de θ. La región 1 sería, le voy a llamar a la región 1 la de acá abajo, R1, ¿sí? Más la integral triple sobre R2, que está de acá arriba, el cilindro, ¿sí? Por el jacobiano, dr, dz, dθ. ¿Sí? O sea, sí me veo obligado para este orden de integración a dividir esto en dos partes. ¿Bien? Entonces de acá, veamos los límites ahora para cada una. Me queda 1/2 de R. Veamos para la R1 los límites del radio. El límite inferior del radio es 0 porque todo esto es macizo por adentro. ¿Bien? Entonces el radio mínimo es 0. Y el radio máximo lo da el paraboloide. Si ustedes recuerdan la ecuación del paraboloide, esta que está acá, me quedaba z igual a r cuadrado, ¿sí? Si yo reemplazo x e y acá, me quedaba z igual a r cuadrado, o sea que el radio es más menos la raíz de z, ¿sí? Pero el radio está definido para los positivos solamente, o sea que de acá me quedo solamente con la raíz positiva, el radio igual a raíz de z. ¿Sí? O sea que el radio va entre 0 y raíz de z. ¿Bien? Una vez que integro el radio, me fijo ahora cuál es directamente la región en z. ¿Sí? Z va a ir desde 0 hasta este punto, que lo habíamos encontrado ya, era 1. ¿Sí? Y θ entre 0 y 2π. ¿Bien? Con eso tendríamos
el volumen de la R1. ¿Sí? Le agregamos ahora el volumen de la región 2, que es más fácil porque fíjense que es un cilindro, entonces un cilindro en coordenadas cilíndricas tiene todos límites constantes. El radio va a ir de 0, ¿sí?, al radio máximo, que es el cambio de coordenadas reemplazado acá. El cambio de coordenadas reemplazado acá nos dio radio 1, ¿recuerdan? O sea que va entre 0 y 1, ¿sí? Z va, una vez que integra respecto al radio, entre 1 y este valor máximo que es 4, o sea que va entre 1 y 4, y bueno, y tita va entre 0 y 2 tita. ¿Bien? Y ahí tendríamos entonces nuestro volumen calculado en el mismo sistema de coordenadas que recién, ¿sí?, pero en un orden de integración diferente. ¿Bien? Sería, prueben después ustedes chequearlo con algún integrador, como hicimos ayer, chequear que este valor que está acá les dé igual a el que planteamos en la parte A. ¿Sí? O sea, este resultado de acá les debería dar igual a la suma de estos dos, ¿bien? Para esta región que estaba ahí marcada en verde.